luchando constantemente con ideas para poder crear tu contenido, pero no encuentras todavía la inspiración, la creatividad o lo que tú necesitas para poder crear videos que sean atractivos y llamativos para tu audiencia, hoy te voy a enseñar algunas estrategias que yo utilizo y que utilizan muchísimos creadores de contenido para poder generar ideas, para poder despertar esa creatividad, para poder aprender a crear videos que de verdad le llamen la atención a las personas, porque una cosa es crear videos que a ti te gustan, temas que a ti te interesan, pero otra cosa es crear algo para las personas, para la audiencia, lo que realmente ellos están necesitando y lo que realmente ellos quieren para sus vidas y para consumir ese contenido. Entonces hoy vamos a utilizar algunas herramientas que son muy interesantes, muy chéveres, pero que te van a servir demasiado para que puedas tener una inspiración a crear contenido y no importa lo que tú hagas, no importa si es contenido con inteligencia artificial o si es con contenido de blogs, de viajes, de salud, de marketing, de ventas, de Meta, de Instagram, de YouTube, de lo que tú quieras. Vas a poder encontrar todo tipo de inspiración. Entonces te voy a mostrar las siguientes herramientas que te van a poder ayudar a ti para que soluciones eso que, ya que esto es algo con lo que batallan la mayoría de creadores de contenido, de que a veces tenemos las ideas, pero luego se empiezan a agotar las ideas, los recursos, los videos, y entonces empezamos a entrar como en un estancamiento en esas ideas para poder generar contenido. Entonces vamos a utilizar las siguientes plataformas. La primera es una plataforma que se llama Answer de Public. Vamos a venir acá, nos vamos a registrar y acá lo que vamos a ver es que nos aparece una plataforma donde nos muestra Google, Bing, YouTube, TikTok, Amazon, Instagram y descubre lo que la gente anda preguntando. ¿Por qué esto es importante? Porque tú vas a poder saber qué es lo que a la gente más le interesa, cuáles son esos temas que les llaman la atención y a raíz de esto vas a poder generar una idea de video. Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo acerca de costura. Y acá vas a poder ubicar a Colombia o al país en el cual tú creas contenido. Si bien nosotros cuando creamos contenido para YouTube lo hacemos para todo el mundo realmente, sobre todo para el mundo hispanohablante, los que hablamos en español, entonces pues podríamos elegir cualquier país. Realmente pues acá les voy a aconsejar que lo dejen tal cual en el país donde ustedes están para que pues así mismo puedan generar ideas. Recuerden que simplemente son ideas que luego ya ustedes las van a llevar a buscar más opciones, más prácticas acerca de eso. Entonces le vamos a dar buscar y aquí él nos va a dar una información como esta. Esto es buenísimo. Esperemos que nos va a mostrar toda la información y acá mira lo que nos muestra. Creo que se ve muy grande, vamos a ver si lo podemos hacer más pequeñito. No me va a dejar verlo sin registrar. Bueno, mira lo que está saliendo. Dice, ¿cuál es la costura francesa? ¿Cuál es la costura overlock? ¿Cuál es la costura inglesa? ¿Cuál es la costura invisible? ¿Cuál es la costura over? Entonces, para una persona que tenga un canal que hable de costura, qué espectacular sería que pudiera hacer un video donde sea acerca de cuál es la costura invisible, cómo realizar una costura invisible a tus prendas, cómo hacer que esa costura no se vea, cómo reparar una prenda con una costura invisible. Todo esto puede generar muy buenos títulos, muy buen contenido. Tú vas a despertar, la vas a romper. ¿Por qué? Porque acá estás teniendo ideas de preguntas que la gente tiene. Y esto no es solo porque lo piensa una persona, esto es lo que más se busca en Internet. Esto es lo que más busca la gente en Internet. Entonces, es interesante, es súper interesante. Answer de las mejores. Mira, quién inventó la costura, bueno, esto sobre todo es de quién inventó, en qué es la lipocostura, qué significa costura y confección, por qué es importante la costura, por qué salta la costura, por qué no costura la máquina Singer, bueno, porque la costura de abajo se afloja. Mira todo esto que tienes acá, ideas, las que quieras, para poder tener más opciones de video. ¿Listo? Acá nos hace comparaciones. Bueno, acá nos muestra por orden alfabético, relacionados. Listo. Vamos a poner otro ejemplo. Acá ya no vamos a poner costura, sino que vamos a poner recetas. Y en recetas, mire lo que nos va a salir. Acá nos sale algunas como recetas de cómo hacer pollo, recetas de cómo hacer panqueques, recetas de cuando estás mal del estómago. Mira esto. Esto para un canal de cocina es muy bueno y alguno pensará, bueno, pero mi canal es de recetas, no de remedios. Pues resulta que puedes colocar recetas
para cuando no te sientes bien del estómago o recetas para cuando necesitas generar un mejor tracto intestinal, ya ustedes me entienden. Bueno, cosas que tengan que ver con el nicho pero que sean interesantes y recuerden, lo importante es tener buenos títulos dentro de estos videos. Mira, recetas cuando tienes diarrea, suenas demasiado chistoso, pero pues la gente lo busca. Recetas cuando no tienes nada en la nevera. Mira, esto es demasiado, demasiado bueno. Recetas cuando no tienes nada en la nevera. ¿Cómo prepararte un almuerzo con solo 2 ingredientes? ¿Cómo puedes preparar un lunch con solo 2 ingredientes, con 3 ingredientes, con lo único que tengas en la nevera? Estos son videos que realmente generan mucha, mucha atención y que la audiencia sí o sí se va a quedar a ver hasta el final. Bueno, y ahora vamos a hablar de otra aplicación, de otra plataforma que también te va a servir muchísimo y se llama Quora. Quora también es una plataforma donde las personas hacen muchas preguntas acerca de diferentes temas y esto también te va a inspirar muchísimo para que puedas hacer videos llamativos y videos de lo que tu audiencia, bueno, aquí ya me logué anteriormente y aquí nos van a salir todas las preguntas que la gente se está haciendo en este momento. Acá en buscar en Quora también puedes poner lo mismo, puedes poner un ejemplo como costura. Entonces, cuáles son las diferentes costuras, buscas cursos de costura, es rentable emprender en la costura. Mira todas estas ideas que te va generando. Si yo busco marketing, también puedo buscar marketing. En marketing, ¿qué es el marketing de afiliados? ¿Cómo puedo aprender marketing digital? Acá vas a encontrar cientos y millones de preguntas y en estas preguntas te vas a poder inspirar para crear videos. Puedes buscar blogs de viajes, cuál es el mejor documental espacial que hayas visto. Bueno, acá te van a salir muchos películas por si haces reviews de películas. Si haces reviews de películas está súper bien. Mira, acá vas a encontrar también un montón de opciones y como esos todos los temas que tú quieras, cocina. Mira, aquí es recomendable enseñar a cocinar a tus hijos, digamos que psicología, si tú eres una psicóloga, mira cuáles son las diferencias fundamentales y así vas a poder encontrar todo lo que tú quieras. Quora también como Answer son muy muy buenas. Quora es ilimitada, Answer tiene un límite, entonces puedes apoyarte de las dos, pero Quora también es muy muy recomendado. Ahora, aparte de estas que ya son demasiado demasiado buenas, te voy a dar otra y que pues de pronto no lo creerías, pero sí señores, se llama TikTok. Vamos a darle acá, listo, acá en buscar. Acá en buscar, mira, ya tenía algunas cosas. Si tú le vas a dar a marketing, puedes venir a marketing. Acá vas a encontrar videos. Acá vas a poder venir a este video. Y acá vas a encontrar comentarios que vas a poder utilizar para inspirarte. ¿Y cómo vas a utilizar esos comentarios para inspirarte? Muy fácil. Las personas hacen muchas preguntas. En videos como YouTube y en TikTok, las personas hacen demasiadas preguntas acerca del tema del cual están viendo el video. Entonces, vamos a buscar acá, mira, un gancho de apertura de negocio. Alguien está preguntando, hola, un gancho de apertura de negocio. Entonces, un video que puede hacer un marketero es haciendo hooks o ganchos para aperturas para un negocio. O acá pregunta, hola, un gancho para promover productos de maquillaje y cuidado de la piel. Entonces, todo esto nos sirve a nosotros los creadores de contenido para poder inspirarnos. Si tienes cuentas de salud, si trabajas con cuentas de salud, mira, acá vas a poder encontrar videos también acerca ideas, perdón, acerca de esto. Entonces, acá yo entiendo que la zanahoria y la papa son malas para los diabéticos. Mira, acá hay un mito, entonces tú puedes investigar mito o realidad de que la zanahoria es buena o mala para los diabéticos. Mira este título para un video de YouTube. Mm, mito. ¿Mito o realidad? ¿La zanahoria es buena o mala para los diabéticos? En signo de pregunta. Sería muy llamativo para personas que tengan esta condición porque quisieran aclarar esta duda. Y como esta duda con estos alimentos, para muchísimos más. Y solo para contenido largo, no. También lo puedes hacer para contenido corto. También si estás trabajando con inteligencia artificial, te puedes crear un video de estos tips, todos creados con inteligencia artificial, todo hecho con imágenes de inteligencia artificial. Entonces, mira, cero harinas y cero azúcares y frutas solo fresas, moras y arándanos. Dicen que son buenas para las personas que tienen diabetes, o sea que tú puedes hacerte un videito donde tú puedas explicar cuáles son los buenos alimentos para una persona que tenga diabetes, cuáles son las frutas que puede comer, o puedes colocar algo como un video también donde la persona diga
falso. Comer frutas, los diabéticos sí pueden comer frutas. Mira, esto es súper llamativo, muy, muy llamativo. Y a esto pues tenemos que dejar volar la imaginación, ¿verdad? Tenemos que dejar volar la imaginación. Acá, ¿qué otra cosa podríamos poner? Qué otro nicho podemos poner de ejemplo? Podemos poner blogs de viajes. Y en blogs de viajes también vamos a encontrar, mira, podemos mirar este, y acá entonces la chica está hablando un día libre para mi paz interior, entonces, ¿cómo hacer cuando te sientes muy cargado y no tienes dinero para viajar? ¿Qué podrías visitar? ¿A dónde podrías ir? Y no hablamos, digamos, solo de un país, sino que pueden ser técnicas o tips, vete a un lugar donde hayan zonas verdes, vete a un lugar alejado, vete a un lugar así, sí, todo esto pueden hacer parte de buenos videos y videos llamativos para tu inspiración para tu canal de YouTube o para tus redes sociales. Recuerda que acá no hablo solo de canales de YouTube, sino también de redes sociales. Esto sobre todo es para que nos fluya la creatividad y podamos tener muchísimas ideas de viaje. Entonces eso, ahora digamos que tú eres un teacher de inglés o un teacher de cualquier idioma. Podemos poner inglés y acá te van a salir también muchísimos, mira, te van a salir muchísimos videos que te van a hablar acerca del inglés. Entonces puedes utilizar este tipo de ejemplos, puedes inspirarte, puedes tomar acá preguntas, las preguntas que tienen, mire, alguien para estudiar y hacer grupo. Acá dice, bueno, sé todas las palabras y no hablo inglés fluido, entonces cómo hablar mejor inglés, cómo fluir más en el inglés. El problema no es aprender 10 palabras al día, se pueden aprender más, el gran problema es la retención. Entonces, cómo enseñar a una persona que retenga lo que aprende, que no aprenda muchísimo, pero que pueda retener en el inglés, como esto en cualquier otro idioma o en cualquier otra clase de educativa. Y así como estos, pues vas a encontrar cantidades. Eso es un hecho totalmente. Así que la tercera vendría siendo TikTok, muy buena y súper recomendada. La cuarta es la con la que trabajamos todos, con nuestro querido llamado YouTube. Y en YouTube vamos a buscar, vamos a seleccionar, miren, seleccionemos este, de cero a vivir de Internet. Y nos vamos a venir acá a las preguntas. Acá dice, este hombre es un gran referente en marketing de afiliados. Luego dice genios. Bueno, acá se lo están hablando bien del chico, excelente. Siempre debes de mirar mucho los comentarios de YouTube porque ahí las personas tienen dudas. Acerca de esa duda, pues tú vas a poder crear un video. Por supuesto, ¿no? Busca tu nicho, busca tus referentes, las personas que ya sabes que trabajan muy bien en el nicho, en el área en el que tú estás. Vete a los videos de ellos y empieza a mirar cuáles son esas preguntas que las personas les están haciendo. Ustedes muchos en mi canal me dicen, Angie, haz por favor un tutorial de esto, enséñanos por favor a hacer esto. Ahí es donde uno aprovecha y ahí es donde genera también muchas ideas porque hay gente que lo está buscando, entonces pues va a ser un contenido que va a tener una muy buena respuesta. Bueno, acá pues como que no veo muchas preguntas. Mira, desde la TAM puede funcionar este modelo de negocio. Él está explicando acá un negocio y están preguntando si desde la TAM puede funcionar. Entonces, qué bueno poder hacer un video donde cosas que sí funcionan en la TAM, cosas que además de funcionar en Europa y Estados Unidos también funcionan en la TAM, negocios que funcionan en el habla hispana y en el habla inglés. ¿Ves? Entonces, todo esto puede ser muy bueno. Mira, ¿qué es un blog? Algo como que pueda ser normal y hay personas que no lo saben. A veces las cosas más normales las dejamos pasar que porque creemos y damos por entendido que todos lo saben y hay personas que de verdad están de cero, cero, cero y no lo saben, no saben nada. Así que, por favor, no te vayas tanto a las cosas muy grandes, sino que empieza desde las bases de tu negocio, desde las bases de lo que enseñas y así lo vas a lograr. Lo mismo para gaming. Gaming sí que todavía más porque en gaming te van a preguntar cómo hacer este efecto. Es que no ni lo voy a buscar. Te van a preguntar cómo hacer esta estrategia para el juego, cómo lograr llegar a este nivel, cómo hacer esto, cómo sacar esto. En Roblox te van a preguntar cómo hacer los Robux. Bueno, todo este tipo de temas. No soy muy experta en el tema de gaming, la verdad lo sé solo por mi hija, pero sé que en gaming sí que todavía hay muchísimas más preguntas y a veces las personas se enfocan solo, voy a hacer un video de gaming, entonces voy a hacer un video, voy a hacerme un video jugando y ya, considero, miren, he visto muchos y si me están viendo las personas a las que ya les he de pronto retroalimentado desde mi punto de vista, ustedes saben, yo nunca doy nada por sentado, sino que digo, es desde mi punto de vista. No puede ser que tú te grabes cuando son personas con videojuegos que graben una pantalla de computador o que graben el televisor, bueno, que lo graben, pero no haya nadie hablando, que simplemente estén ahí, si están en algo de pelea o si están en algo de bala, bueno, en lo que sea que estén haciendo,
simplemente algo que está sucediendo ahí como si fuera una película, pero no hay nadie hablando. Eso es como tú poner una película y quitarle todo el volumen, pues realmente no tiene mucho sentido ver la película. Lo mismo, tú sí o sí debes de grabarte, sí o sí una persona que haga gaming, que una persona que se dedique a los videojuegos debe de grabarse. Así que tiene por obligación que pretener la timidez a la cámara porque tiene que grabarse, porque tiene que hablar, porque tiene que decir, este nivel se pasa de esta manera, para que puedas hacer este movimiento tienes que hacer esto, para que corras hacia allí tienes que hacer esto, para llegar al siguiente nivel haces esto, para esto, haces claves, bueno, tiene que enseñar. Si tú haces gaming y no haces esto, créeme que no te va a ir bien. No te va a ir bien porque ¿quién se va a poner a ver un video de unos muñecos ahí haciendo algo pero que tú no los estás explicando? Toda persona que ve canales de gaming es porque quiere aprender trucos, quiere ver cómo se juega, aprender a jugar para él poderlo hacer después. Así que eso es un super tip que ahí que lo recuerdo, de una vez se los doy, porque veo muchos canales de gaming que no crecen por eso. Entonces, nada, eso sería. Esta sería otra de las herramientas de inspiración, sería YouTube, maestro por excelencia, TikTok, Quora, Answer. Y por último, y no menos importante, por supuesto, nos vamos a venir a Facebook. El último viene siendo Facebook, que también es una herramienta súper importante en el tema de ideas y de creatividad, porque aquí hay muchísimas cosas que aprender y sobre todo las vamos a encontrar en las páginas. Entonces, vamos a buscar una página, digamos, alguien que hace fitness, motivación, fitness. Vamos a entrar a esta página. Creo que entré a la que no era. Bueno, entramos a esta, motivación fitness. Y aquí las personas que creen contenido acerca de fitness van a poder empezar a investigar aquí. Mire, no se vayan por allá a copiarse de videos de otros, a que otros suben un video, yo me lo copio y lo hago igual. No, miren, acá hay muchísima inspiración, hay muchísimas personas con muchísimas dudas que ustedes pueden empezar a procesar y empezar a crear el contenido acerca de esto. Mira, entonces aquí muchas personas pues van a estar en hate, otros van a estar molestando, bueno, esto como que es porque un meme, entonces no sirve un meme. No sirve algo que sea de inspiración, creo que este no va a ser porque esta página es como de memes, entonces pues por supuesto que no nos va a servir porque la gente está literalmente vacilando. Miremos esta de Gym Motivation, la que está en inglés. Bueno, está en inglés. Pero acá te van a hacer muchísimas preguntas, acá te van a preguntar acerca de cómo hacer el peso muerto, acerca de puedo comer esto, cómo hago para bajar de peso, qué alimentos sí me sirven, qué alimentos no me sirven, cómo hago una dieta saludable, cómo hago una dieta keto. Lo mismo si tú eres psicólogo, si eres ingeniero, si eres contador, si eres lo que sea. Empieza a buscar inspiración en esto. Por supuesto, no está de más decir que Instagram también lo es. Instagram también es un buscador por excelencia para ideas. Pero, te recomendaría mucho Quora, que ya te dije. Te recomiendo mucho, pues, Answer de Public, que es muy bueno también. YouTube, TikTok y Facebook para mí son las mejores. Ahí es donde yo busco mi inspiración. Ahí es donde muchísimas personas la buscan. Creo que inclusive el mismo MrBeats también hablaba acerca de esto, de que no debemos solo mirar los videos de otros y copiarnos de videos de otros de YouTube, sino que empezar a ver cuál es la necesidad que hay y qué es a lo que tú le puedes apuntar. Así que esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme en este video. Gracias por estar aquí. Gracias a todas esas personas que sé que siempre me apoyan en mis videos. La verdad, estoy a punto de sacar una mentoría para personas que quieran crecer su canal, que quieran un acompañamiento. Yo acá les doy a ustedes toda la información gratuita, es claro, pero sí a veces necesitamos un acompañamiento hombro a hombro para que podamos empezar a ir despegando nuestro canal y empezar a sacarlo adelante. Así que yo les estaré informando para cualquier persona que esté interesada, pero por ahora seguimos disfrutando de este contenido gratuito que sé que les puede aportar mucho, es de mucho valor para ustedes. A mí también me encanta enseñar, me encanta compartir lo que me ha funcionado, lo que he aprendido de otras personas. Así que por favor, no se olviden de dejar su like, de suscribirse y de seguir apoyándome en mis videos para yo poder seguir compartiéndoles información de valor que a ustedes les puede servir demasiado. Gracias por estar aquí y nos estaremos viendo en un próximo video.